En vivo en la tele. Muy buenas tardes para el panel. Nuevamente siendo la bandera del Hoy género. por Selvita, que andaba con unas complicaciones. Bien, veo que vino más abrigada. Defendiendo, hoy que hay sol y calor, me abrigué. No pegó pegué una en no toda pegó la un vestuario semana. en toda la semana. Pero bueno, la que coherencia viene, de Verónica Morelli es la realmente que viene vamos a tener revancha. increíble. Defendiendo Señoras y señores. el género, Exactamente. como la casa de las teles. Señoras y señores, tenemos el tema de la interpelación de ayer. Fuimos testigos durante la interpelación de algunos momentos y el debate ayer jueves, pero a las 20 horas alguna mente maléfica dijo que por el tema del partido de fútbol, incluso hubo un micrófono abierto allí del presidente de la Cámara, terminó a las 20 horas, pero igual duró su buen rato esta interpelación del diputado Gerardo Núñez al ministro de Defensa Nacional. Justamente el interpelante está aquí. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, buenas tardes. Y tenemos al diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli. Bienvenido. Buenas tardes. Por supuesto que les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, que nos acompañen esta tarde. Nosotros tenemos el tema para presentarles y luego ya comenzamos el tratamiento aquí en estudios. Nosotros pensamos que es una mala compra, que es una compra costosa, que es una compra que se realizó sin garantías, y después vamos a explicar este punto, de aviones de la década del 70. Compra que ha sido envidiada por otros países, por la oportunidad, por el costo y por la eficacia de la compra. El diputado Frente Amplista afirmó que hubo falta de transparencia y secretismo en el proceso de adquisición de los aviones. Compartió la decisión de renovar la flota, pero criticó que el ministerio haya optado por aviones de la década del 70, cuando los que había eran prácticamente de la misma época. La modernidad que se habla, el proceso enorme de modernización que se habla es de unos 15 años. Muchos aspectos estratégicos, muchos aspectos fundamentales para el país, como el control del tránsito aéreo, como el mantenimiento de las unidades navales, como la vida, la calidad de vida del personal militar en nuestro país, sufrió recortes. El ministro de Defensa afirmó que los aviones Hércules son la excusa para la interpelación, pero que el fondo del debate es ideológico. El Partido Comunista del Uruguay no cree en las Fuerzas Armadas y no quiere Fuerzas Armadas armadas. Ese argumento es más viejo que el agujero del mate. Acá la cuestión no es entre militarismo y antimilitarismo, no pasa por ahí. Para los comunistas, todo el esfuerzo militar, escuchen, se debe dedicar estrictamente a la defensa de nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que estar encerradas en las cuarteles. No se puede venir acá a decir que solamente el gobierno actual, los partidos que integran la coalición son los grandes defensores de las Fuerzas Armadas, del personal militar, y la mar en coche, y los Frente Amplistas somos los que atacamos esta institución. García calificó como excelente la compra de los aviones Hércules por el costo y ser una de las plataformas más leales que tienen las fuerzas aéreas en el mundo. Señaló que ya cumplió misiones estratégicas para el país, respondió que el proceso de compra fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y señaló que son más modernos que los que habían antes. Ha volado, vuela y volará por décadas. La oposición no cuestionó la legalidad de la compra, pero presentó una moción de rechazo a las explicaciones de García, sin votos para aprobarla. El oficialismo y César Vega impulsaron una moción de respaldo al ministro, a sus explicaciones, a su gestión y al uso que tuvieron los aviones Hércules en pandemia para traer ultrafreezers, jeringas, respiradores y uruguayos varados. El gráfico, el zócalo que está allí sobre la pantalla, dice qué dejó la interpelación de ayer. Y le vamos a preguntar primero al diputado interpelante. ¿Qué dejó la interpelación? Bueno, yo creo que varias cosas que se fueron confirmando a lo largo de la interpelación. Lo primero, de mi punto de vista, lo más importante, es que se confirma una de las sospechas que nosotros teníamos en lo previo a la interpelación, que no habíamos afirmado del todo, a pesar de que teníamos algunos elementos para pensar que así había sido, justamente esperando la respuesta del ministro que dio en el día de ayer. Y esa sospecha que confirmamos es justamente que estos aviones, el negocio por la compra de estos aviones se cierra antes de que los aviones tuvieran una inspección técnica previa, ¿sí? El negocio se cierra el 25 de junio con una carta que le envía de aceptación el gobierno español al embajador Bustillo, en aquel entonces embajador uruguayo España, claro. en España, actual canciller, donde ahí acepta la oferta
que realiza Uruguay. Y esto, además, la palabra cierre del negocio no es una palabra que nosotros hayamos inventado en el día de ayer. Es una palabra que el propio ministro de Defensa Nacional, en la Comisión de Presupuesto del año pasado, el 8 de septiembre del 2020, utiliza esa misma palabra diciendo hemos cerrado el negocio para la compra de estos 2 aviones. Lo cual nos parece algo complicado, algo grave, que aviones que son de la década del 70, que necesitan obviamente una evaluación muy fina, muy delicada por especialistas de la Fuerza Aérea, bueno, se hiciera el cierre del negocio antes de que fueran estas inspecciones que fueron por octubre o noviembre. El contrato sí se firma posteriormente a esto, pero el ofrecimiento que hace Bustillo por 22 millones de dólares sin conocer las aeronaves, solamente viéndolas por catálogo, se hizo previamente al cierre del negocio que, como le decía, fue en junio del año pasado. Para que le quede claro a la gente, porque más es un tema también muy específico el de los aviones, ustedes no hablan de ilegalidad, cuestionan más la forma, el procedimiento en que se hizo, ¿verdad? Porque ayer se habló también de esto acá. Una cosa es el modelo de avión y otra cosa es toda la parte, la aviónica, como se le dice en la jerga, que yo nunca había escuchado esa palabra, referida a los aviones. Eso es mucho más actual, se habla de los años 2000. Ese refresh que se le hicieron a las naves, por decirlo de alguna manera, no alcanza para que ustedes que cuestionan esta compra y este tipo de avión sea un argumento de recibo para decir que la compra por lo menos no es tan riesgosa como en apariencia puede serlo, según se los escucha? Claro, a ver, nosotros nos basamos en los informes técnicos que hemos recibido. Bien. Los informes técnicos nos hablan de que tienen un remanente de horas de vuelo de unas 17.000 horas en el caso de una de las aeronaves y 19.000 en el otro. Ahí nosotros lo que decimos es, a ver, la proyección en años que se hace, y es una forma de realizarlo un poco tramposa, tiene que ver con las horas de vuelo que cada país realice. Uruguay tiene un promedio de 450 horas de vuelo, más o menos, por año para este tipo de aeronaves. En cambio, España, por lo que se dijo ayer, tiene un promedio de 2.000 horas de vuelo para las aeronaves. O sea, eso obviamente te condiciona y te resta en años. Pero además la realidad, desde el punto de vista de los avances científicos, tecnológicos y en la propia aeronáutica, no están congelados, sino van a quedar congelados. Estos aviones tienen la capacidad de reabastecer en vuelo. Es una de las cosas por las cuales se pagó más dinero que por otros aviones que también ofrecía el gobierno español. Bueno, hoy muchos de los países a nivel mundial, y esto no es para que nosotros tengamos uno de esos, estoy diciendo de cómo avanza la ciencia y la tecnología, y por lo tanto vos decís, bueno, la aviónica es del 2002, sí, es del 2002, pero ya van 20 años. La ciencia avanza a niveles muy rápidos que quedamos atrás. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, que fue uno de los que empezó a producir este tipo de aviones, los Hércules, los hace con drones. ¿Tá? El reabastecimiento en vuelo se hace con drones. Esto lo han probado hace muy poco tiempo y está funcionando y va a funcionar. Entonces, proyectar el desarrollo del futuro como si quedara congelado y además sin pensar que puede haber mayores cantidad de misiones para las Fuerzas Armadas y fundamentalmente para la Fuerza Aérea, nos parece un error conceptual importante. Diputado Giannoli, ¿qué dejó para la coalición, para el gobierno esta interpelación? Bueno, dejó la confirmación de que se están haciendo las cosas bien. Fue un acuerdo de Estado a Estado. No fue un acuerdo en que hubieron empresarios amigos, ni conocidos, ni licitaciones. Fue una compra de Estado a Estado en el entendido. Y hay un detalle importantísimo aquí. El ministro Bayardi en la transición, en los puntos que plantea la necesidad de resolver el tema de los Hércules para poder cumplir con las actividades que tenemos. Recordemos que nosotros somos reconocidos en el mundo por las misiones de paz. ¿Qué quiere decir resolver el problema de los Hércules? Que los Hércules anteriores estaban vetustos, que no funcionaban más y que estaba previsto en el presupuesto 2015-2019 partidas que sumaban unos 16 millones de dólares. 9 millones en 2020, 3 millones y pico 2021 y 3 millones y pico 2022 para reparar los viejos Hércules. ¿Qué se hizo? Se direccionó ese dinero a la compra de los nuevos Hércules. Ahí tenemos que tener muy claro que fue algo que es sorprendente, porque no voy a intentar convencer al diputado Núñez porque no lo logró hacer el ministro García y 10 horas de interpelación, pero el relato es tal cual. El comandante en jefe le cuenta al ministro que existe esta posibilidad.
El ministro encomienda al embajador, en ese momento Bustillo, a conversar con España sobre esta posibilidad y sobre una oferta si la aceptan. Fíjense ustedes que Perú, por los mismos Hércules, pagó 3 millones más 4. En euros serían 3 millones. Allí, cuando la respuesta es favorable, se desencadena todos los demás, como cualquier negociación. Y lo de la inspección que decía Núñez recién, o sea, una cosa es cerrar el negocio y otra cosa es ver, Bueno, ver la máquina. cuando tuvimos la confirmación que lo podíamos pagar, primero, cuando tuvimos la confirmación de Estados Unidos que permitía la venta, porque los quisieron comprar a los 10 juntos en un lugar del mundo y Estados Unidos, por cuestiones geopolíticas, decidió que no. Estados Unidos da el ok y nosotros, las Fuerzas Armadas mandan un especialista en una primera avanzada y luego mandan un equipo que realiza en simulador trabajo 60 horas de vuelo, de día y de noche, trabajando los profesionales de las Fuerzas Armadas para luego sí volver y hacer el informe correspondiente, que es el informe del que hablamos. Informe de los profesionales de la Fuerza Aérea, 2 de septiembre, 3 de septiembre, informe de jurídica del Ministerio de Defensa, ahora no recuerdo bien, y el 4... De diciembre son. De diciembre. 2 de diciembre, 3 de diciembre y 4, que termina la notarial, o sea, pasa por los abogados, pasa por la jurídica y el 16 de diciembre se firma el contrato. Dígame usted si va a comprar cualquier bien, un apartamento, un auto, si usted nos dice, bueno, me encanta, nos pusimos de acuerdo en el precio, ahora vayamos a los papeles primero y luego que el auto esté en buen estado. Esa es la pura realidad. Creo que el relato, lo que no vamos a admitir y nos parece que no ayuda al debate es que se diga mentira, trampa. Son tramposos con las horas. 450 horas son previstas de vuelo por año de los 2 Hércules de Uruguay. Obviamente, es como en el auto, 100.000 kilómetros de garantía o 3 años. Lo que llegue primero. ¿No lo usamos? ¿No usamos el Hércules? Vamos a tener que ir a hacer la inspección y va a ser las horas más costosas de nuestra vida. Pero hay una perspectiva de una aviónica, como usted dice, del 2000, son 15, 20 años más nuevos. Los que tenemos son del 60 y habían llegado aquí en el 90, hubo una confusión allí, no dijimos nunca que eran del 90, dijimos los actuales, en septiembre de 2020, cuando aún no teníamos los nuevos, los actuales son del 90, llegaron en el 90, 92, si no recuerdo mal. Entonces, por ahí es que tenemos que enfocar que se hizo una compra ajustada a derecho entre 2 estados, cumpliendo con todos los requisitos, con un informe del Tribunal de Cuentas. Vaya si hemos escuchado compras que se han hecho con informe desfavorable del Tribunal de Cuentas y sin embargo, esta compra tiene un informe favorable del Tribunal de Cuentas que de 5 miembros a favor, 2 en contra. Diputado Núñez, escuchamos obviamente la respuesta de qué dejó esta interpelación. Confirmó, decías tú, varias cosas. Con esas confirmaciones que, según tú como interpelante, recogiste de las horas de debate de ayer en el Parlamento, ¿qué sucede a partir de ahora? ¿Se terminó el tema? ¿Va a haber algún tipo de acción política, no sé, administrativa? No, en nuestro caso, obviamente, vamos a seguir estudiando el tema y el conjunto de los aspectos que estuvieron vinculados a la interpelación. Hubo muchos temas que, lamentablemente, no se pudieron abordar con la profundidad que nosotros queríamos, porque una de las cosas que nosotros cuestionábamos era la oportunidad y el gasto en estos aviones. Nosotros volvemos a reiterar lo que dice el diputado Gianoli, es totalmente así. El anterior gobierno, es decir, el gobierno del Frente Amplio, dejó encaminado un proceso justamente para cambiar la vieja flota de los aviones Hércules. Eso es así, yo ayer incluso lo reafirmé, por las dudas si había dudas. En nuestro caso, valga la redundancia, compartíamos la necesidad de cambiar. No quiere decir que tengamos la misma, digamos, sintonía respecto a la elección, a lo que se termina definiendo. Pero hay otros temas que nosotros queríamos discutir que hacía a la oportunidad, al proceso de desinversión que está sufriendo el Ministerio de Defensa Nacional actualmente. Hoy tenemos una caída del salario real del personal militar de 5 puntos del salario. O sea, esto desde el 1 de marzo del año pasado, es decir, desde que asumió el actual gobierno hasta la fecha, van 5 puntos de salario.
Se recortaron partidas en la alimentación. Un 20% en el 2020 respecto al 2019. Pero además, si comparamos el 2020 con el 2018, el 2017 y el 2016, también hubo una caída con respecto a otros años que no eran electorales, que era parte de un argumento que se había planteado por parte del ministro en la Comisión de Presupuestos. Se dejaron de hacer inversiones muy importantes, como por ejemplo, lo decía el TAIP recién, en el mantenimiento de las unidades navales en nuestro país. Se dejaron de hacer inversiones muy importantes para el mantenimiento de los radares, de los sistemas del control del tránsito aéreo. ¿Era un crimen dejar pasar esta oferta? Pregunto en función de lo que decía recién. No, nosotros pensamos que había otras posibilidades. Y no solamente nosotros. A ver, ayer, en el día de ayer, yo les mostré un informe que seguramente el diputado Gianoli lo conozca y también las propias autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de que el anterior ministerio y la Fuerza Aérea habían recomendado una aeronave diferente, con otras características, nueva, con mucho menos costo desde el punto de vista de su mantenimiento y también del consumo de combustible. Entonces, había, digamos, un camino diferente y por lo tanto también, a ver, podemos decir, a veces lo barato sale caro, ¿no? Ayer un diputado del gobierno decía una cifra que es real. Bueno, un Hércules anda en el entorno de los 100 millones de dólares. ¿Usted no sospecharía que te están vendiendo 2 por 26 millones de dólares? O sea, hay que verlo como un gran atributo de los negociadores uruguayos que van y consiguen, o que en realidad... ¿No es confiable el Estado español? No, yo no me refiero a eso, me refiero a que, a ver, todas las fuerzas tienen, en este caso el Ejército del Aire Español, tiene sus no es un dato objetivos. menor, ¿no? No. No es un particular. Claro, pero por eso mismo, yo lo que no voy a poner en tela de juicio, no lo estoy haciendo, lo que sí estoy diciendo es que el propio Ejército del Aire Español tiene sus objetivos, y su objetivo era sacarse arriba estos aviones porque tienen un costo, como bien decía el diputado recién. Así lo tengas parado, tenés que hacerle determinados mantenimientos y esos son millones de dólares. Claro. De hecho, las próximas inspecciones mayores que hay que hacerle a estos aviones andan en el entorno de los 2 millones de dólares cada una, como mínimo, más otras inspecciones anuales que son de 200.000 dólares por año, como mínimo. Entonces, para el Estado español también esto era un costo, y porque además el Estado español está en un proceso de renovación de su flota comprando aviones Airbus 400M. Bien, diputado, es un caso cerrado, digamos, para el gobierno este tema. Nosotros estamos convencidos que se hizo una buena opción basado en varios temas que tienen que ver con el sostenimiento de las misiones de paz, por ejemplo, con nuestro contingente en la Antártida, de donde formamos parte de un montón de países que estamos pendientes y en 5 horas podríamos sacar a nuestro personal de la Antártida, así como llevar a más de 40 científicos, empresas públicas que van y trabajan allí. Ahora, tenemos que ponerle realidad. Nosotros podíamos comprar lo que podíamos comprar. Bien. Un Hércules nuevo vale... Alemania acaba de comprar 6 Hércules de última generación, 970 millones de dólares. Entonces, nosotros tendríamos que pensar que ganamos en años, que mejoramos y que tenemos un seguimiento histórico del manejo del Hércules. Yo creo que en definitiva el proceso fue transparente entre los estados, ajustado a derecho y tratando de gastar lo necesario. Por eso nos adelantamos. Fue un éxito la compra cuando por los mismos Hércules Perú termina pagando 3 millones de dólares más y Argentina se arrepiente de no haber... La empresa de aeronaves de Argentina se arrepiente de no haber participado de la compra de los Hércules. Perfecto. Vamos a tener la opinión de nuestro panel luego de la pausa sobre este tema. Ya venimos.